Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de las bendiciones que podemos tener en la familia gracias a Jesucristo. Así es, todo lo podemos hacer por Él, ¿no? Y a través de Él, nada más. Hoy estaremos hablando de la bendición de Dios para la familia, de manera especial para cada persona que está enferma. ¿Cuántas familias están siendo afectadas por la enfermedad? Y cuando hay enfermedad, muchas personas no saben que el único que puede verdaderamente sanar el cuerpo es Dios, el autor de la vida y el creador del cuerpo. El que creó el cuerpo puede sanar el cuerpo. A esto vino Jesucristo precisamente, y hoy estaremos hablando de la sanidad de Dios. Las personas que están enfermas están siendo afectadas en sus economías y por eso están acudiendo a prácticas que tienen que ver con lo oculto y están metiéndose en más problemas. Pero la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos enseña acerca de la sanidad, nos enseña de Jesucristo el sanador. Y hoy vamos a dar una enseñanza que tiene que ver con la sanidad conforme a lo que habla la Biblia, porque la Biblia es un manual para la vida de la persona en la tierra. Así que hoy estaremos hablando de la sanidad de Dios y comenzamos con Santiago capítulo 5, versículos del 14 al 15, donde habla de la sanidad, cómo recibir la sanidad al tiempo de hoy. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En estos dos versículos de la Biblia, en Santiago, encontramos cómo recibir la sanidad en este siglo XXI. ¿Hay alguien enfermo? Vayan a la iglesia. En la iglesia hay obreros de Dios, hay pastores, hay ancianos de la iglesia que pueden tener fe para orar, porque para poder impartir la sanidad debe haber de por medio la fe. Así que dice la Biblia, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo, ungiéndole con aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Hay que ungir, hay que imponer manos. La imposición de manos, ungir el aceite por medio de las manos, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo, todo lo que pidieran a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo dijo, usarán mi nombre. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso todo es en el nombre de Jesús. Cuando estamos aplicando estas reglas establecidas por Dios, entonces dice la Escritura, la oración de fe va a salvar al enfermo. Tiene que ver con el pecado. Hay sanidad cuando el pecado es quitado. Así que por medio de la oración de sanidad, Dios levanta el pecado y entonces levanta al enfermo. Y dice la Biblia, el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí, porque ahora sí, la enfermedad, aquí nos está diciendo, ¿no? Es una consecuencia del pecado. Así es. Más adelante vamos a ver cómo el Señor Jesucristo le dijo a un enfermo que había sido sanado, vete y no peques más. De hecho, bueno, hay tres consecuencias directas del pecado. Y empieza por la enfermedad. La enfermedad es consecuencia del pecado. Sí. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la enfermedad. Sí, después el pecado te lleva a estas tres consecuencias, y una es la enfermedad. Una de ellas, la enfermedad. Otra es la pobreza. La pobreza, y la muerte. Dios es Dios de prosperidad. Entonces, cuando viene el pecado, cae la maldición de la pobreza. La pobreza es una maldición. Así que hay enfermedad, hay pobreza. Donde hay enfermedad, pronto se acabará el dinero.
Tenemos el caso de la mujer del flujo de sangre, dice la Biblia, que había gastado todo su dinero en su enfermedad y no había sido curada. Así que la enfermedad es pérdida de dinero y muchas personas están yendo a la pobreza. La pobreza es una maldición, es una ruina. Así que hay enfermedad, pobreza y la última sería la muerte. La muerte. Dios no quiere la muerte del ser humano porque Dios es vida. La muerte entró por el pecado. Así que cuando Adán y Eva pecaron, 3 maldiciones entraron a la familia: las enfermedades, la pobreza y la muerte prematura. Hay personas que no llegan a los límites establecidos por Dios y muchos mueren siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, muerte en un accidente, en fin, la muerte prematura. Dios no quiere que el hombre muera prematuramente. Y ese, bueno, es el propósito del diablo, según lo que dice Juan 10:10. El ladrón, dice, no viene para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor Jesucristo, pero yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es, el causante de los problemas de la familia fue la serpiente antigua, que hoy se conoce como el diablo o Satanás. El diablo está aquí para destruir matrimonios, destruir familias. Y el diablo opera o actúa donde hay pecado. Cuando el hombre peca, cuando la mujer peca, el diablo toma derecho para traer enfermedad, para traer pobreza, para traer muerte. Por eso el diablo trae ruina en una familia. A esto vino Jesucristo. Primera de Juan 3:8 dice la Escritura: con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así que Jesucristo vino a ayudar al hombre que estaba cautivo por el pecado. Jesucristo vino a quitar el problema del pecado para que ahora haya bendición de Dios. Por eso se predica el Evangelio por medio de la iglesia. La iglesia está predicando el Evangelio. Es el Evangelio que predicamos aquí en La Voz de la Alianza, no religión. Estamos hablando de cómo solucionar el problema del ser humano, el problema de un matrimonio, el problema de una familia, los problemas que ya estamos analizando: enfermedades, pobreza y muerte prematura. Cuántas enfermedades llevan a la ruina, pero también cuántas enfermedades son enfermedades de muerte, como el cáncer. Hay personas que ya están sentenciadas a un tiempo limitado debido al cáncer. Así que debido a todo ello, tenemos que hablar de sanidad de Dios. Dios es sanidad, Dios es vida, Dios es el creador del matrimonio, de la familia, Dios es el creador del cuerpo. Por eso hoy hablaremos de la sanidad de Dios. Jesucristo vino a la tierra para sanar a las personas enfermas. Y cuando vino Jesucristo, discipuló a 12 personas y los envió a sanar. Los envió a predicar y a sanar. Vamos a leer lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 1 y 2. Dios el Padre envió a Jesucristo a la tierra. Jesucristo en la tierra envía a 12 personas a lo mismo, a predicar y a sanar. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La Biblia dice que Jesucristo les dio poder y autoridad contra los demonios, porque los demonios o los espíritus inmundos están moviéndose donde hay pecado. Es el ejército de Satanás en la tierra, debido al pecado, donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay prácticas de lo oculto, donde hay idolatría. Los demonios se están moviendo, toman derecho y lugar en un cuerpo, en una familia. Y allí entra la enfermedad, allí entra la pobreza, allí entra la muerte prematura. Así que los demonios están trabajando. Jesucristo llamó a 12 hombres, les llamó discípulos y los envió con autoridad contra los demonios.
y les dio autoridad para echar fuera demonios, dice la Biblia, y sanar a los enfermos. Puedes volver a leer en Lucas 6:2, ahora el versículo 2, porque allí habla del envío. Jesucristo envía con un propósito muy específico a estos 12 hombres. Es 9, ¿no? 9:2. 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dos cosas importantes: predicar el reino de Dios, predicar el evangelio del reino, predicar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra escrita, es un libro de imprenta, pero toma vida cuando la hablamos en el nombre de Jesús. Por eso hay que hablar lo que está escrito en la Biblia. Las promesas de sanidad de la Biblia hay que ponerlas en la boca y hablar al cuerpo enfermo la palabra de sanidad. Es aplicar la palabra, es aplicar la sanidad, porque la palabra es medicina, dice la Escritura. Vamos a leer en el Salmo 107, versículos 19 y 20, donde habla de la palabra. La palabra es Jesucristo. La palabra la tenemos registrada en la Biblia, pero la palabra tiene que hablarse. Si no se habla la palabra, nada sucede. Si solamente tenemos la Biblia en casa, aunque esté abierta la Biblia, no sucede nada. La Biblia tiene que registrarse en el corazón de una persona para que la persona hable la palabra. La palabra hablada es vida. La palabra de Dios es vida que cancela la muerte. Vamos a leer lo que dice el salmista, Salmo 107, versículos 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios envió su palabra y los salvó, los libró de su ruina, la ruina económica. La enfermedad trae pobreza, trae ruina. Así que Dios envió la palabra. La palabra es Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, era la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. La palabra era con Dios. Todo fue creado por el poder de la palabra hablada de Dios. Dios dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Todo fue por el poder de la palabra hablada. Así que un día la palabra se hizo carne. Conocimos la palabra encarnada con el nombre de Jesús de Nazaret. Jesucristo vino y Jesucristo estuvo aplicando la palabra a los enfermos. Por eso Jesucristo reprendía demonios y sanaba a los enfermos. Y lo mismo Jesús envió a 12 apóstoles a hacer lo mismo, o sea, a predicar, a hablar la palabra y a echar fuera a los demonios. O sea, que digan primero la teoría, exactamente, pero que primero la palabra, pero que lo lleven a la práctica después. Y allí hay que aplicarla, hay que tener, porque la palabra trae la fe sí, que viene de Dios. O sea, que a través de la palabra estamos creyendo que ya la sanidad está hecha. Está hecha. Así es. Si no escuchamos la palabra y no oímos de la palabra de Dios, entonces no podemos tener la fe de sanidad. Sí, por eso se predica la palabra para que la gente tenga una alta expectativa acerca de lo que Dios dice en su palabra. Sí. Por eso tenemos que ir a una iglesia donde se predique la palabra. Tenemos que ir a una campaña evangelística donde se está predicando el evangelio, se predica la palabra, para que los enfermos que llegan a una campaña evangelística puedan escuchar la palabra, recibir la fe de Dios y recibir el milagro de la sanidad. Así es, porque ya cuando todos tienen una expectativa alta, entonces es lo que Dios toma en cuenta para sanar. Sí. Y entonces la sanidad fluye. Así es, para recibir la sanidad primero hay que oír la palabra de Dios. Por eso hay que escuchar primero el Evangelio de Jesucristo. Hay que escuchar
las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios, para fortalecernos en la fe de Dios, la fe que nos sana, y recibamos el milagro de Dios. En Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, la Biblia nos enseña que la palabra es medicina. O sea que la medicina natural al cuerpo humano es la palabra de Dios, porque todo fue creado por medio de la palabra. Por medio de la palabra, Dios estableció la tierra. Dios ordenó todo lo que está en la tierra, y de la tierra se hizo el cuerpo humano. Dios le da órdenes a la tierra para bendecir al hombre formado de la tierra. Así que el cuerpo humano está hecho de tierra. Cuando hablamos la palabra trae la bendición de Dios que está en la tierra. Por eso el cuerpo recibe la bendición de la palabra hablada. Es la medicina natural o normal del cuerpo humano. ¿Quién es el creador del cuerpo? Dios. Y Dios estableció como medicina al cuerpo porque hay un enemigo del cuerpo que se llama Satanás, que trae enfermedades. Y cuando la enfermedad llega, hay que aplicar la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que ir a una iglesia donde se enseñe de la Biblia. Tenemos que memorizar las promesas que tienen que ver con sanidad, porque cuando llega la enfermedad tengo que aplicar esas promesas a mi cuerpo enfermo. Y el cuerpo oye la palabra y inmediatamente responde a la palabra de sanidad. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Proverbios 4, del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra es como una cápsula que hay que tomar de acuerdo a un recetario médico que Dios ha establecido. Hay que tomar esa cápsula en la mañana, a mediodía, en la noche, hay que aplicarla. Hay que aplicarla donde está la enfermedad. La única diferencia es que esta medicina no tiene contradicciones. No hay contradicciones en esta medicina porque es la medicina natural al cuerpo. No va a tener ninguna reacción secundaria esta medicina. Así que, amigo, amiga, tenemos que aprender de lo que enseña la Biblia porque Dios nos ama. Dios es el creador de la familia, Dios es el creador del cuerpo humano, y cuántas enfermedades hoy en día están afectando a muchas familias, están afectando las economías y la muerte prematura está llegando a los hogares. Personas que están muriendo antes de los 70 años, la Biblia dice que la vida son 70 años, los más robustos 80, el promedio de vida 75 años de edad. Pero hay personas que debido a una enfermedad de muerte, no están llegando a los límites. Debemos conocer lo que enseña la Biblia. De esto se trata el ir a la iglesia, a la reunión de una iglesia, a una congregación. No vamos por religión, no vamos por tradición de ir cada fin de semana a la iglesia. Uno puede ir y no recibir nada. Tenemos que ir para fortalecer nuestra fe, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque necesitamos la palabra para aplicarla cuando la enfermedad llegue. Así que la oración por los enfermos. Volvemos entonces a Santiago 5, del 14 al 15. Dice la Escritura, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Se refiere a los tiempos de hoy. ¿Puedes leer? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a ir a la enseñanza de la Biblia de cómo recibir la sanidad
conforme a las instrucciones que nos da la palabra de Dios. Cuando hay enfermedad, hay que acudir a la iglesia, ya sea acudir personalmente a la iglesia, a la reunión de la iglesia. Para eso son los servicios de la iglesia, para que podamos recibir la sanidad. Pero también podemos recibir la sanidad a distancia. Podemos recibir la sanidad no solamente en el lugar de reunión de una iglesia, sino fuera del templo. Puede ser en una casa, en un árbol, en una calle, en cualquier lugar, en la oficina, en la universidad, donde esté la enfermedad. Allí podemos recibir la sanidad. Por eso vamos a ir a lo que nos enseña la Escritura con respecto a la sanidad. Sanidad en la congregación. Si vamos a la iglesia, es para recibir sanidad. El ejemplo lo dio Jesucristo. Jesucristo iba a la sinagoga. La sinagoga es lo que hoy representa la iglesia local, la congregación local. Así que la reunión de la iglesia de hoy tiene como fundamento o como base la sinagoga en la cual Jesucristo enseñó y ministró sanidad. Vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 26, porque dice la Escritura que Jesús fue a una sinagoga, empezó su ministerio en una sinagoga, en una reunión donde estaban todos los judíos allí reunidos, y en esa sinagoga empezó a enseñar de las Escrituras. La Biblia dice que un hombre estaba allí con un espíritu que se manifestó. Los demonios empezaron a hablar y empezaron a darse a conocer cuando Jesucristo enseñó de la Biblia, la palabra de Dios. Marcos 1, del 21 al 26. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí tenemos el caso de una persona enferma por un demonio, una persona endemoniada. ¿Cuántas veces esta persona había ido a la sinagoga y no había ocurrido nada? Pero un día el ungido de Dios, Jesucristo, estaba en la sinagoga, bajo la unción del Espíritu Santo, estaba enseñando de las Escrituras. Los demonios no resisten la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando los demonios escucharon la enseñanza de la palabra de Dios dada por Jesucristo, los demonios tuvieron que manifestarse y dijeron: Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. O sea que los demonios sabían quién tenía la autoridad. Jesucristo era la autoridad espiritual en la sinagoga y los demonios lo sabían. Jesucristo los echó fuera inmediatamente. Sí, esta es una historia muy interesante e importante en la vida del Señor Jesucristo, porque habla del inicio de su ministerio en Capernaum. O sea, él estableció su ministerio ahí, en esa ciudad, pero nunca había hablado la palabra y nunca había sanado o echado fuera un demonio. Y ese fue el inicio de su ministerio. Sí, la Biblia dice que a los 30 años Jesús comenzó su ministerio después de ser bautizado en el Jordán y recibir al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Jesús comenzó a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. Por eso ahí dice, ¿no?, que toda la gente estaba atenta a lo que Jesús estaba diciendo. Así es, se admiraban de su enseñanza, de su doctrina. Era algo totalmente novedoso, nuevo para ellos. Así es. Por eso
Tenemos que ir a una iglesia donde hayan sorpresas espirituales, donde hayan verdaderamente autoridad y poder contra los demonios, porque si vamos nada más a una reunión un día a la semana a una iglesia y no pasa nada, bueno, pues entonces era lo mismo que sucedía en esta sinagoga, no pasaba nada, hasta que un día Jesucristo estuvo allí hablando con autoridad la palabra de Dios. ¿Dónde sucedió esta sanidad? En una sinagoga, en una iglesia hoy en día. Y aquí vemos, bueno, el diablo trató de robar la palabra, por eso usó un hombre endemoniado para interrumpir el mensaje que Jesucristo estaba dando. Sí, el diablo siempre trata de perturbar, de confundir cuando se enseña de la Biblia, cuando se habla la palabra de Dios. Cada vez que se está enseñando en una iglesia la palabra de Dios, los demonios tratan de perturbar, tratan de distraer, tratan de confundir. Así que por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo, tener la sabiduría necesaria, la madurez necesaria y la autoridad necesaria para reprender los demonios en el tiempo que tenemos que reprender. Y ahí vemos, bueno, Jesús aplicó después la palabra, lo usó para echar fuera a los demonios de este joven. Sí. Y se fueron. Y es lo mismo que Jesús le dijo a sus apóstoles, lo mismo van a hacer. Les dio autoridad y poder contra los demonios y para sanar a los enfermos. Sí, esto nos muestra, bueno, lo que dice Juan, ¿no? En el capítulo 1, ¿no? Donde nos habla que vino la luz a los hombres, sí, que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque Jesucristo, vemos aquí, Él estaba trayendo luz y las tinieblas se quisieron imponer, pero la luz resplandeció y las tinieblas simplemente no prevalecieron, se tuvieron que ir de Capernaum. Por eso todo cristiano debe ser luz, debe alumbrar donde hay tinieblas, alumbrar en el trabajo, alumbrar en la universidad, alumbrar en una calle, en una ciudad, alumbrar donde quiera que estemos, porque esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea que la vida de Cristo está en nosotros para que alumbremos y de esta manera todos puedan conocer que Jesucristo, Él está vivo, Él sigue caminando y sigue sanando. La sanidad sigue siendo para el tiempo de hoy, pero hay que ejercer autoridad y poder contra espíritus inmundos que son mentirosos, son engañadores y por eso tenemos que confrontarlos. ¿Cuántos demonios ocultan enfermedades en el cuerpo? Son espíritus que están allí dominando sobre el cuerpo. Vamos a leer el caso en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 13. Habla de una mujer, 18 años enferma. La Biblia dice que esta mujer estaba enferma debido a un demonio de enfermedad. Este demonio había perturbado el cuerpo de esta mujer. Lo había totalmente deshecho porque estaba jorobada esta mujer. ¿Cuántos espíritus están perturbando los tendones, los huesos? Vemos problemas de artritis. ¿Cuántas personas no saben cómo resolver el asunto de la artritis? ¿Cuántas personas no saben cómo resolver los problemas de los dolores de rodillas? ¿Cuántas personas no saben cómo resolver los problemas reumatoides? ¿Cuántas personas no saben cómo responder o resolver el problema de la hinchazón de los pies? Todo esto es espiritual. Aquí tenemos el caso de una mujer 18 años enferma y ella no sabía de que un espíritu de enfermedad estaba en su cuerpo. Es más, yo creo que estaba acostumbrada, ya 18 años de estar con esta enfermedad, se había acostumbrado a la enfermedad. Y era una devota para estar en la sinagoga, porque siempre iba a la reunión de la sinagoga. Pero ese día estaba Jesús de Nazaret en la sinagoga. Así que esta mujer siempre llegaba a la sinagoga. Ella, 18 años enferma, no sabía que la enfermedad era ocasionada por el diablo, por Satanás, y ella solamente tenía religión.
Es como hoy muchos cristianos solamente tienen religión, se compadecen de sus enfermedades, se lamentan de sus enfermedades, pero no confrontan la enfermedad. Por eso tenemos que ser enseñados en la palabra de Dios. Y Jesucristo aquí dio conocimiento de todo ello. Vayamos a lo que dice Lucas 13, del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí tenemos cómo Jesús sanó a esta mujer, la llamó. La mujer acudió hacia Jesús. Jesús habló la palabra: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». O sea, Jesús habló al cuerpo que necesitaba ser sanado. Y puso las manos Jesús sobre ese cuerpo, imposición de manos, y ese cuerpo recibió sanidad. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 16? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Una ligadura espiritual, una ligadura demoníaca, la enfermedad de esta mujer. ¿Cuántas personas, siendo hoy en día cristianas, no saben que tienen ligaduras de enfermedad? No saben cómo tratar la enfermedad. Nadie les ha enseñado cómo reprender la enfermedad y cómo desatar la sanidad. Jesucristo sanaba en las sinagogas, lo que hoy representa el templo cristiano. Por eso tenemos que ir al templo, tenemos que ir a la iglesia donde hay sanidad, a la reunión de los santos. Allí hay sanidad para que podamos conocer al Dios que nos ama. Toda iglesia debe estar orando por los enfermos. Pero Jesucristo también enseñó que no solamente en la iglesia se puede orar por los enfermos, sino también fuera de la iglesia, fuera de la sinagoga. Jesucristo hizo milagros. Vamos a leer lo que sucedió en la casa del apóstol Pedro. No fue en la sinagoga, fue en una casa, fuera de la sinagoga, fuera de lo que hoy sería el templo, en un hogar. Dice la Biblia, Mateo 8, 14 al 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Aquí tenemos a Jesucristo sanando en una casa, no solamente en la sinagoga, sino fuera de la sinagoga. Al tiempo de hoy, todos los que hoy somos ministros, que servimos al Señor, sabemos que no solamente la sanidad puede ser en la iglesia, en la reunión de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Nosotros como pastores enviamos brigadas a predicar el evangelio a las calles, a las colonias, a los municipios, y ellos están bajo la unción del Espíritu Santo, no solamente para predicar el evangelio, sino para sanar a los enfermos. ¿Y cuántas personas han sido sanadas por nuestras brigadas? Son brigadas especiales que estamos enviando de parte de la Iglesia Maranata, de la Voz de la Alianza, para bendecir a la familia. Lo mismo que hizo Jesucristo fuera de la sinagoga, ahora lo podemos hacer nosotros. También la Biblia habla del caso, por ejemplo, de un siervo de un centurión romano. No estaba físicamente allí el siervo, entonces el centurión romano le dijo a Jesús: tú puedes sanar a mi siervo. Jesús dijo: voy a ir a sanarle. El centurión romano le dijo: no es necesario que vaya, solamente di la palabra, o sea, declara la sanidad desde este mismo lugar. Eso es fe.
declarar la palabra de sanidad a distancia. Este hombre había creído en la autoridad de Jesús. Jesús dijo: no he encontrado más fe en todo Israel que la de este hombre gentil. Él creyó que no era necesario poner manos para que recibiera la sanidad, no era necesario ungir con aceite, no era necesario estar físicamente en el lugar del enfermo, simplemente soltar la palabra, enviar la palabra de sanidad a distancia a donde está el enfermo, y de esta manera el enfermo podría ser sanado. Para recibir la sanidad hay que tener fe. Este hombre centurión tuvo la fe de que su siervo iba a sanar, y sanó porque tuvo fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Por eso tenemos que escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios, para fortalecernos en fe. La fe de Dios en Jesucristo, su Hijo. Sí. O sea, porque uno dice, bueno, yo tengo fe de que va a suceder tal cosa, o yo tengo fe de que esto, o de que el médico me va a sanar, o de que... No. Lo importante aquí es la fe, ponerla en Jesucristo. Sí. En Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy tu sanador. Jesucristo es el que Dios, el Padre, envió. Y hay que poner la fe en Él. Así es. Hemos nosotros sido testigos de cómo la fe está siendo aplicada para la sanidad en muchas personas a través de nuestros programas de radio. Tenemos programas de radio todos los días, y todos los días primero se enseña de la palabra de Dios para que las personas detrás de un radioreceptor se fortalezcan en fe. Durante el tiempo del programa de radio, las personas llaman para solicitar oración por algún enfermo. Siempre se ora por los enfermos al final del programa, después que se recibe la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas a distancia están recibiendo la sanidad? Lo mismo que sucedió con el centurión, estamos viendo que está sucediendo en nuestros programas, tanto de radio como de televisión. ¿Cuántas personas solicitan oración? Al Centro Maranata nos llegan muchas peticiones de oración. Todos los días oramos a las 5 de la mañana, se ora por los enfermos. ¿Y cuántas personas están recibiendo la sanidad? Porque han creído en Jesucristo, Señor y Salvador. Así que cualquier persona enferma puede ser sanada al tiempo de hoy. Solamente tenemos que oír el Evangelio, creer en el Evangelio y recibir la sanidad, porque ya la sanidad ya fue dada. Al que cree, todo le será posible. Por eso hay que ir a una iglesia donde se esté enseñando de la Biblia, donde se esté aplicando las promesas de Dios que tienen que ver con la sanidad, donde se pongan manos, donde se unja con aceite, donde se reprendan espíritus de enfermedad y se desate la sanidad de Dios en cada cuerpo. Así que la sanidad puede estar al alcance de cualquier persona enferma, solamente hay que creer. Para recibir la sanidad debe crearse un ambiente de fe. Por eso debemos estar hablando de las Escrituras. Debe haber un ambiente de fe para que los enfermos sean sanados. Si no hay ese ambiente de fe, habrá dificultad para la sanidad. Por eso tenemos que ser discípulos de Jesucristo, discípulos en la fe de salvación. Y poner la confianza completa y la fe completa en Jesucristo, que es a quien Dios envió, y Él tiene el poder de Dios. Sí. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, que Él tiene el poder de Dios y que es el único que Dios envió a la tierra para salvarnos, y ponemos la fe en lo que Él hizo y en lo que Él es, Él tiene poder para sanar, entonces estamos de manera correcta. Sí. Tenemos unos cuadros donde hablamos o enseñamos acerca de los ambientes de fe. Primeramente, en una ciudad como Nazaret, Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia que no hizo muchos milagros por la incredulidad
que hubo en la ciudad. Porque rechazaban a Jesucristo. Rechazaron a Jesús, Claro. le vieron Así crecer, es. no creyeron que él era el Mesías. No. Por lo tanto, hizo pocos milagros debido por la incredulidad. Debe haber un ambiente de fe en una ciudad, por eso se predica el Evangelio. Hay una campaña en una ciudad, es para que la ciudad reciba la bendición de sanidad. Los que vayan a la campaña tengan la oportunidad de ser sanados. Así que hay que crear el ambiente de fe. Por eso primero se predica el Evangelio, se predica de Jesucristo y después se ora por los enfermos. Pero también podemos conocer a través de la Biblia los ambientes de fe. Puede ser la fe de las personas que acompañan al enfermo. Si las personas amigas del enfermo tienen fe, entonces basta esa fe para que el enfermo reciba la sanidad. Esto sucedió cuando bajaron del techo. Así es. Porque había tanta gente que no podían introducirlo en la casa, ¿no? Y ellos calcularon dónde estaba Jesús en la casa y exactamente ahí abrieron un hueco en el techo de la casa y bajaron al enfermo. No era la fe del enfermo, era la fe de los amigos del enfermo. Había un acuerdo de fe ahí. Había un ambiente de fe. Había un acuerdo de fe. Por eso hubo milagro. Pero también el enfermo puede tener fe. Por eso el enfermo debe escuchar la palabra. Si puede escuchar la palabra, debe escuchar la palabra para que reciba la fe. Y tenemos el caso en Hechos 14, del 8 al 10, cuando el apóstol Pablo está predicando en un lugar llamado Listra y miró a esta persona a los ojos para ver si tenía fe para ser sanado. Viendo el apóstol Pablo que sí tenía fe, entonces lo tomó de la mano y lo levantó. Este hombre paralítico fue sanado porque tuvo fe. Así que hay un ambiente de fe. El ambiente de fe puede ser por las personas que rodean al enfermo, pero también el enfermo debe tener fe. Si tiene fe, bueno, pues aquí tenemos el caso de una persona que fue levantada de la enfermedad. Pero también los padres de familia, esto es importante porque muchos padres de familia pueden hacer mucho por la salud de sus hijos. Si los padres tienen fe, el hijo puede... Basta que el papá o la mamá tengan fe por la sanidad, o sea, tengan la fe de sanidad, la fe de salvación a favor de su hijo o de su hija para que la sanidad o el milagro venga sobre su hijo o su hija. En la Iglesia Maranata siempre estamos hablando con los padres, estamos fortaleciendo en fe a los padres de familia, porque los padres de familia son autoridad para los hijos. En la vida del Señor Jesucristo encontramos como un padre de familia que tenía a un hijo enfermo, acudió con Jesucristo. Jesucristo le dijo a este padre de familia: si puedes creer, al que cree todo le será posible. Este padre de familia dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y el hijo enfermo fue sanado. Así que debido a la fe de un padre de familia, el hijo enfermo fue sanado. Pero también tenemos el caso de una madre angustiada por su hija que también estaba enferma por un espíritu que afectaba a su hija. Esto sucedió en el norte de Galilea, cuando la mujer cananea acudió a Jesucristo. Este fue un gran milagro debido a la fe de una madre de familia. Debe haber un ambiente de fe para que la sanidad suceda. Por eso, amigo y amiga, ve a una iglesia donde haya fe, donde haya oración, donde haya alabanza, donde haya un ambiente de fe. El mover genuino del Espíritu Santo. Del Espíritu de Dios. Así es. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza. Que las bendiciones sigan con ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.